Las emociones culturalmente se perciben como vulnerabilidad, debilidad o en religiones se dice que es muy humano con un fondo despectivo. Pero si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿tiene Dios emociones? Hola gente querida, segundo episodio acompañada de Pedro Amador Gallardo, futuro antropólogo y escritor de poesía, ensayo y un largo repertorio. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Muy contento de estar contigo en esta bella tarde. Pues yo también estoy contenta. Bueno, Pedro, ¿tiene Dios emociones? Claro, por supuesto, Dios tiene emociones. Incluso hay un célebre pasaje en Génesis que dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, que no es la palabra arrepentirse, sino que le pesó en su corazón, ¿no? Es como decir, le ha salido caro. O pensó en cierto momento que le ha salido caro, ¿no? Que le iba a salir cara la cosa, ¿no? Entonces, por supuesto que Dios, Elohim, tiene emociones. Bueno, la pregunta también es más en todo enfocándola porque he escuchado mucha gente en iglesias y en religiones se viene diciendo de que es que no hay que ser emocionalistas, ¿no? Y ponen como al ser humano como bajo por tener emociones o por sentir emociones y te hacen ver como si que Dios no va con las emociones, o sea, como que Dios es una cosa, digámoslo así, y las emociones van aparte, que eso es humano, pero tratándolo como que es bajo, que eso no es espiritual, tener emociones. Sí, también está la otra parte de que achacan toda la emocionalidad a Dios y representan en sus cultos, pues representan lo que es la emoción llevada al extremo. O sea, el sentimiento fervor, el fervor religioso, llevado al extremo porque creen que Dios actúa mediante las emociones solamente. Claro, con el movimiento pentecostal, ¿no? Te estás Por refiriendo ejemplo, a claro, que por ejemplo, hacen bailes y saltos y el éxtasis, y de entran entrar en en éxtasis y éxtasis y todo. todo eso, ¿verdad? Entonces, a partir de que entienden que Dios tiene su cultivo en las emociones, y lo entienden separado, que es el fallo, ¿verdad? Es lo que tú me estás diciendo. Eh, Dios no es ni ausencia de emociones ni todo emociones. Dios es un equilibrio. Exactamente. Dios es un equilibrio, porque para empezar tenemos que entender que las emociones son absolutamente racionales y que si Dios es verdad que se vale de la emoción, porque no es que Dios sea emocional, es que todo parte de una emoción. Tú y yo estamos conversando porque partimos de una emoción quizá de placer al hablar, de apacibilidad, de sosiego. Eso es un sentimiento. Eso es una emoción, si lo quieres llamar así. Ahora, en las emociones encontramos que son absolutamente racionales. Eso es lo que la gente se ha equivocado en separar, ¿verdad? Por eso en el mundo religioso se lleva al extremo. Dios es o un palo seco sin sentimientos o todo emociones y desborda una concatenación de emociones a cual más dispar y desordenada. Tampoco es así, tampoco es así. Entonces lo primero a remarcar es que las emociones son absolutamente racionales. ¿Por qué? Porque la emoción está fundada en un pensamiento, en una serie de pensamientos que dan lugar a la emoción. Entonces son motivadas. En el momento de que las emociones son motivadas, son absolutamente racionales. Entonces, por ejemplo, luego, a partir de ahí, podemos entender que cómo se ha querido llevar la emoción, ¿no? También, porque se ha querido también asociar la emoción a las mujeres, a que los hombres no lloran. Eso es un clásico, ¿verdad? Sí. Eso es un clásico de decir los hombres no lloran y se produce también una anulación de lo que es la sensibilidad del hombre, una
una anulación cuasi o del todo militar. Porque yo te puedo contar que he visto reportajes de rusos, cómo hacían el servicio militar, que era obligatorio allí, y se llevaba mucho en su país lo que es el ultranacionalismo y todo eso, a principios del siglo XXI, que ellos comenzaron a levantar cabeza y a tirar mucho del sentimiento patriótico para fortalecerse, porque estaba muy decaído por la crisis de la desfragmentación de la Unión Soviética y por el alcohol, por el alcoholismo que había mucho, ¿no? Entonces llevaron a cabo una disciplina bastante fuerte. Y me acuerdo que pusieron un reportaje de unos jóvenes rusos que durante el servicio militar pues los llamaban a pegarse golpes ahí, como si estuvieran boxeando. Y claro, y eran niños. Y de sufrir los golpes, pues uno se pone a llorar. Si era un niño, uno se pone a llorar. Pero claro, ahí es donde interviene la anulación militar que yo digo. Porque claro, ahí están anulando una parte sagrada, se meten en una parte sagrada que es la masculinidad, la virilidad, lo sagrado en el hombre. Entonces se meten ahí y lo anulan por completo y entonces le hacen llorar al niño. Y ya imagínate la vida seguida de ese niño, lo que le iba a venir a continuación. Ese niño, como le han anulado ahí, digamos, le han anulado psicológicamente su ración sagrada de hombre, pues lo que va a entender es que va a criar a sus hijos para que los hijos no sean en absoluto sensibles, porque si no van a padecer el mismo trauma que le han hecho pasar a él desde el ejército. Date cuenta el alcance de eso, el alcance de ese sistema que anula militarmente la sensibilidad, las emociones en el hombre. Cuando encontramos que no debería existir tal anulación porque la emoción tiene una función de higiene mental. Se produce una higiene mental al mostrar la emoción, al externalizarla. Entonces es una función que no debería nunca ni anularse ni suprimirse, claro, ni molestarse siquiera. Claro, porque estamos hablando de biología. O sea, si tú me estás negando las emociones, que todos los seres humanos tenemos las emociones, me están negando la biología, porque las emociones son químicas. O sea, como tú bien lo has dicho, cuando pensamos se genera una emoción y esa emoción es química y esa emoción, si se acumula en el cuerpo, pues es la que causa las enfermedades, que muy bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, que creo que es el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. O sea, se reprime la emoción y lo que hace es generar la enfermedad. Entonces la importancia de tener una higiene emocional, la importancia de tener una inteligencia emocional, que ahora le llaman, para tener un equilibrio, porque todo está es en el equilibrio. Ni, como hemos dicho, o tú lo has dicho antes, ni nos vamos al emocionalismo, como entre comillas, que sería un desborde o no un mal manejo de la emoción. Exactamente. O evitarlas, cancelarlas, anularlas. O sea, esos dos extremos, los extremos no están bien en muchos casos, por no decir todos. Lo que nos conviene es mantener ese equilibrio emocional. Claro. Es que se entiende que la emoción es una afectación y como me afecta soy débil. Pero deberíamos de entenderlo como tú lo has explicado, es biológico. O sea, debemos aceptar que las emociones son un componente metabólico, biológico, claro, corporal. Y que las emociones nos están informando. O sea, si tú tienes un enojo, te está informando de que han pasado un límite tuyo, que también te está informando de que ha habido una injusticia. O sea, te está dando esa información. El enojo no es malo. Yo me puedo enojar, todos nos podemos enojar. Y podemos porque sentimos la emoción y la tenemos innata. Lo importante es cómo
expreso yo ese enojo? O sea, ¿qué hago después de sentir ese enojo? Porque no se puede ni evadir ni evitar porque se reprime y es peor. Luego hay explosiones de enojo Claro. y de violencia Sí, por sí. reprimir Hasta la brotes ira. psicóticos. Exactamente. Y todas, si hacemos un repaso en todas las emociones nos informan algo. Todas las emociones, los celos nos informan de el miedo a perder algo valioso. Y con el resto de emociones podemos hacer lo mismo. O sea, que todas te informan, te dan una información de que algo está pasando. Y ya ahí es donde debemos de tener la inteligencia de cómo accionar después de esa emoción. Claro. Hay un gran desconocimiento, como tú has dicho, que hay un gran analfabetismo en las emociones. La gente es muy analfabeta en el plano emocional. Y en ese sentido, pues estamos hartos de ver en esta generación que nos precede, que hoy tiene 70, 80 años, ¿no? Hay hombres que se han criado, digamos, con lo que hemos hablado antes del sistema militar, que ha castrado lo mejor del hombre, lo más sagrado. De alguna manera es una castración también. Y entonces, pues encontramos que esa generación, por ejemplo, no muestra cariño muchas veces a sus propios hijos, pero no muestra cariño a sus propios hijos para darlo a cuentagotas, a como a él le parezca, y no dar cariño, a la postre ni siquiera es cariño, sino que dan una especie de brusquedad parecida al cariño para hacer a sus propios hijos más dependientes. ¿Entiendes? Es como cuando das a un grifo, si se abre el grifo del todo, tardas menos en llenar los vasos. Pero si el grifo cae a cuentagotas, échale ahora para llenar un vaso. Pues el vaso, dícese, una vida gozosa de un niño, que un día se convertirá en hombre o una mujer, ¿verdad? Entonces, eso también se da y es muestra también de ese analfabetismo emocional, porque esas generaciones eran muy analfabetas emocionales, que viene ligado a ser analfabetos muchos de ellos de lo que es físicamente, lo que es enseñanza, que muchos de ellos ni siquiera llegaron a un cultivo, a enseñanza, educación, y muchos de ellos es que apenas aprendieron a leer y escribir. Pues imagínate, ¿no? Claro, analfabetos totales en las emociones. Si es gente que está versada y eruditos que son analfabetos en emociones, imagínate gente que apenas haya leído. Entonces también quería hablarte en torno a esto de las emociones, que aparte del analfabetismo emocional, que ya hemos hablado bastante sobre eso en estos pocos minutos, también te quería mencionar el paroxismo que produce no entender las emociones. Y esto es profundo de entender porque esto se da, el paroxismo se da sobre todo en la clase adinerada. Porque el paroxismo es que no sabes si reír o llorar. No sabes si reír o llorar. Eso es el paroxismo. Y eso yo creo, a mi juicio, es personal, yo lo que he observado. Eso se da sobre todo en la clase adinerada. ¿Por qué? Porque no tienen material de extrapolación. Es decir, no pueden extrapolar experiencias a sus diarios, a su diario vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que no saben si reír o llorar, y entonces te juntas con gente adinerada, o te has juntado con gente adinerada, y son la gente más errática, comentarios sin venir a cuento, risotadas por aquí, lo más histérico, lo más caótico, no saben actuar, no saben qué decir, no saben dónde ir. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero bueno, se da ese paroxismo. Yo creo que es independiente que de la clase, ¿no? De la clase. No, eso... Bueno, yo te puedo decir lo que yo he observado. Yo se basa en lo que yo he observado. Pero hoy mismo al entrar aquí, oigo por ahí, me circula un comentario que oigo,
que dice de esto de lo que tú dices de clase baja que también sufren eso del paroxismo, ¿no? Dice, mamá, ¿dónde vais? Nosotros vamos a hacer esto, lo otro, lo otro. Y dice el muchacho, ¿y yo qué hago? Dice, ¿y yo qué hago? Y le dice la madre, acuéstate un rato. Porque el niño tiene un analfabetismo emocional de tamaño, que no sabe ni dónde ir, ni lo que hacer, ni a quién atender. Imagínate esa vida, ¿eh? Eso es difícil de pilotar, eso es difícil pilotaje. Bueno, yo también quiero entrar en un punto, hablando de emociones. Se sabe que la felicidad es un estado, se trata de algo externo y material, sino que ya es el estado del ser, la felicidad. Y me causó mucha curiosidad y la verdad rechazo. Tengo que decirlo, me causó rechazo al escuchar una persona, bueno, que ellos se dicen que no son religiosos, pero al final, bueno, una iglesia más, otro tipo de enseñanza más de la religión, de la Biblia y de todo. Y esta persona decía, Dios no quiere tu felicidad, quiere obediencia solamente. Claro, claro. Y entonces, claro, y eso me dio mucho rechazo, porque yo decía, si Él se agrada de nosotros, o sea, tú puedes leer en la Biblia que dice que sus planes son de bien y no de mal. Puedes leer los salmos donde dice que, bueno, que nos alegremos, que cantemos, o sea, que te voy a cantar, y Él se alegra. Y vemos en la Biblia, muchas veces he leído en textos donde se muestra a un Elohim que se enoja, a un Elohim que se enoja por la injusticia, a un Elohim que tiene celos, a un Elohim que se alegra, a un Elohim, o sea, te muestra a un Elohim con emociones. O sea, te lo muestra, pero también te muestra a un Elohim, obviamente, a un Dios paciente. Y claro, yo escuchaba esto de la felicidad, digo, claro, pero si tú si tú tienes la felicidad como que es algo externo o algo material, pues bueno, eso no. Pero si la felicidad, que ya sabemos en esta actualidad, que es un estado del ser que empieza desde adentro, desde tú sentirte bien, en paz, y no estar en modo supervivencia, porque ahí estás en modo miedo, y eso ahí no hay ninguna felicidad. Pues claro que Dios quiere que tú estés feliz. Si no, Él no te daría bendiciones. Claro. Si Él quisiera que estuvieras mal, no te daría bendiciones. Claro, es muy profundo lo que dices, porque partimos de que es que han querido eliminar la racionalidad y sentar las bases de una obediencia irracional que no es la que dicta Dios, sino que es la que dicta el grupo religioso. Y perdona, y segundo, que es que el cerebro, el lado derecho es emocional y el lado izquierdo es racional. O sea que en la misma configuración del cuerpo está el equilibrio. O sea, uno está el lógico, el matemático, el racional, y el otro está el artístico, el emocional. Excelente, eso desde la neurociencia está muy bien. Entonces, claro, han querido anular la parte racional, que es que todo se compone, como hemos dicho antes, de racionalidad. Dios no se va a encargar de pedirte algo que no entiendas, porque si no, para Él no tendría valor. Para eso crea robots, para eso crea autómatas. Dios te va a pedir cosas que entiendas. Ahora, los grupos humanos, los grupos de hombres, de mujeres, que ya tienen otros intereses, sí te van a mandar a ti obediencia ciega. Obediencia totalmente ciega. Y te van a eliminar la racionalidad. Pero
pero por supuesto que eso favorece al grupo, pero a ti eliminar tu racionalidad no te va a favorecer, porque claro, imagínate unas emociones que son inherentes a la condición humana sin racionalidad. Entonces sería una sucesión te llamaría a una bipolaridad, porque pasarías de un estado a otro sin el menor motivo, sin la menor lógica, sin la menor hilación. Imagínate una vida así, pues esas vidas son las que hay en los manicomios. Por eso es que, claro, la gente dice, no, donde hay religión hay locura. Donde hay sistemas religiosos son la gente que acaba en los manicomios. Claro, cuando la religión se encargue de eliminarte la parte racional y pedirte obediencia y te engañan diciendo que Dios va a querer de ti y que está pidiendo una obediencia ciega, claro, ahí falla. Y obediencia ciega nunca te va a pedir Dios, desde que la fe hebrea, en el concepto hebreo, es emuná, que es fidelidad. Tú no me puedes ser fiel a mí si no buscas cómo serme fiel. Es decir, Y si no conoces a la persona. y si no conoces a la persona, efectivamente, esa es la clave. Si no conoces a la persona, ¿cómo vas a ser fiel? Eso es una racionalidad. No puedes eliminar la racionalidad de la emoción. Entonces, pues son temas muy profundos y muy bonitos, muy bonitos. Pero yo quisiera invitarte, y a los oyentes, invitaros al personaje Pedro el apóstol, a entrar un poco en su vida, a rascar un poquito, a ver qué encontramos en un carácter que yo creo que ha sido mal entendido y que nos puede ayudar a conocernos a nosotros mismos. Porque es un carácter, del apóstol Pedro, que se tacha de vehemente, de impulsivo, de vehemente, ¿verdad? Bueno, gracias a esa vehemencia o a esa impulsividad, pues resulta que cuando canalizó bien esa vehemencia, tuvo un discurso que convirtió a 3.000 personas fieles, no de estos que un día se convierten y al día siguiente no. Hizo 3.000 seguidores fieles en un discurso, canalizando bien su carácter vehemente. Bueno, eso es lo que decíamos antes del enojo, que la gente cuando canaliza bien el enojo, porque el enojo también te está mostrando una injusticia, y si la gente ve una injusticia y le produce enojo, mucha gente hemos visto en la historia gente que por el enojo a la injusticia ha hecho cosas que ha liberado a las siguientes generaciones. O sea, ha canalizado lo que tú has dicho, han canalizado bien la emoción. Y el enojo lo canaliza bien y luego tienes que hacer cosas grandes y creas cosas grandes. Eso es así. Hay un concepto que se llama invectiva, que es canalizar bien la venganza. Grandes obras maravillosas, literarias, de enseñanza, de filosofía, de deporte, grandes obras hechas por las personas tienen ese punto de partida que es la invectiva, que es una venganza bien canalizada. Porque te pueden decir, no, es que es rencoroso, que es vengativo, que es muy rencoroso, que todo se lo guarda. Bueno, si yo soy capaz de canalizar bien esas emociones, y de no entrar en lo que hemos hablado antes, en un arrebato de violencia, cualquier cosa, ¿no? No, canalizarlo bien, canalizando con inteligencia. Por ejemplo, ¿no? Un pensamiento en torno a eso. Dice, el mejor golpe es el que no se da. Ciertamente. Eso es ya encauzarlo de una manera inteligente, encauzar la emoción de una manera inteligente. Claro, ahí sí. Está también, se dice mucho del trauma o el dolor, que
primero que nos hace más fuertes y en vez de tomar ese papel de víctima de ay lo que me han hecho, ay que me han herido, pues tomar ese dolor y usarlo para ayudar a otras personas. Efectivamente. Para ayudar a salir a otras personas. O sea, tú ya has conocido ese dolor. Sanarlo y usarlo para ayudar a otras personas. A Claro. que también sanen esa misma condición de trauma o de vivencia dolorosa. Claro, efectivamente, tú ahí rompes una cadena. Es, por ejemplo, como el borracho que es borracho porque cayó en el ejemplo de su padre, que era borracho. Ahora, cuando se da cuenta, toma conciencia, canaliza bien sus emociones, pues dice, pues ahora me voy a dedicar a dar charlas porque como conoce de primera mano el mundo del alcohol y la alteración de la conciencia y lo que produce los efectos del alcohol, pues dice, ahora voy a ayudar a la gente y lo ayuda mejor que nadie, porque se conoce todo el mundo, todo ese mundo. Sí. Claro. Bueno, pues volviendo al personaje Pedro que te decía, del apóstol Pedro, pues ahora resulta que lo vemos en otra escena, ¿no? Y lo vemos en la barca donde célebre que se cae en el mar y porque no aguanta la fe, ¿no? Supuestamente, de que le dice al Mesías, dice, ven, lo vamos a leer si quieres, lo vamos a leer donde está. Y vemos en Mateo 14, 28, 30. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, estaba andando por el agua, el Mesías, ¿verdad? Ya recuerdan ustedes, quién más, quién menos. Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, el Mesías dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, a Yahshua, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, aquí vemos que Pedro dice, si eres tú. ¿Por qué dice si eres tú? Porque en las creencias místicas que circulaban es como hoy. Las creencias místicas, fantasmagóricas, cabalísticas en su tiempo. Todavía no se había desarrollado la cábala, pero vamos, que sí tenían componente de cábala. Entonces, fantasmas, visiones alteradas, todo eso circulaba en su entorno, ¿verdad? La gente que se imaginaba cosas, las visiones nocturnas, los fantasmas, todo ese mundillo de mística, ¿verdad? Pero enfrentó el miedo, que ahí fue cuando canalizó bien la emoción, enfrentó el miedo de esas historias que le contaban continuamente de sirenas, de monstruos marinos, de fantasmas en el mar, tantas cosas que circulaban por ahí, ¿verdad? Fíjate lo que hizo. Que para hallar la verdad enfrentó el miedo. Y algo nunca sucedido antes, que fue que el Mesías andó por el mar, algo que no había sucedido nunca, jamás en la historia, le sirvió para replantearse las cosas oídas cada día que nunca iban a suceder. Se enfrentó a cosas que oía diariamente y que nunca iban a suceder. Es decir, eso es emoción inteligente. ¿Por qué? Porque de lo que se estaba nutriendo aquella sociedad de pescadores era de mitos, de fantasmas, de transfiguraciones, ¿verdad? Y entonces ¿el qué hizo? Para hallar la verdad, algo nunca ha sucedido, que fue que el Mesías anda por el agua, él se replantea ante eso las cosas oídas cada día que en verdad nunca iban a suceder. Mira, esto ha sucedido, que vea al Mesías andando por el agua, pero de lo que yo me he nutrido toda la vida, lo que me han alimentado mi sociedad, mi grupo, nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque era todo mentira. Era todo mentira, ni transfiguraciones, ni sirenas, ni fantasmas, ni demonios, ni apariciones, ni nada. Todo mentira. Enfrentar las creencias, ¿no? Claro, enfrentó las creencias. Una emoción inteligente. Una emoción inteligente.
Y ahora resulta que vamos a otro pasaje de la biografía de Pedro, del apóstol Pedro, y vemos que cuando ya el Mesías decide dar su vida en rescate por muchos, pues resulta que lo quiere reconvenir y lo llama aparte y le dice, mira, que esto nunca te acontezca. Que entonces es cuando el Mesías le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué le dice apártate de mí, Satanás? Porque ahí le salió a Pedro, a Kefa, la emoción de controlar, del controlador. Ahí le salió el querer controlarlo todo. Claro, ¿quieres controlar? Cuando tú vas de controlador, tú no dejas al controlador mayor que eres Dios mismo. Entonces, claro que te convierte en un Satán, en un Satanás, en un adversario. Claro, en un adversario, que es la traducción. Y ya para acabar, este pasaje apasionante por la biografía de Pedro Kefa, que nos ayuda a nosotros, que para eso es que lo traemos a colación, podríamos hablar de muchísima gente en el mundo y nos serían útiles igualmente, porque todo tiene una enseñanza, ¿verdad? Pero yo me he parado aquí porque yo creo que ha sido una biografía bastante mal entendida. Y lo que has dicho anteriormente de Kefa, claro, el control es por miedo a sufrir o a perder o a sentir dolor. Entonces sale el controlador, el tener todo bajo control para no sufrir ni sentir dolor. Exactamente, en este caso era no sufrir pérdida de la muerte de su ser querido, que era el Mesías, y eso es comprensible. Pero claro, teniendo delante al que lo controla todo y querer ir por delante tú... Claro, entra el confiar, o sea, que hay que confiar. Claro, es que... En el proceso de Dios, en el proceso de la vida. Claro, es que ahí hay una arrogancia implícita. Exactamente, sí. Hay una arrogancia implícita porque tú estás delante de aquel que lo controla todo y tú quieres controlar al que de verdad es el controlador. Sí. Claro, entonces hay una arrogancia implícita que te lleva a ser Satán, a ser adversario. Entonces dice en Juan 13:37, dice, esto es el mayor malentendido que hay respecto a la vida de Kefa Pedro, este pasaje que dice, le dijo Pedro, ¿verdad? Al Señor, al Mesías, le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Dice, mi vida pondré por ti. Y entonces Yahshua le respondió, tu vida pondrá por mí, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Este es el pasaje más célebre de la vida de Pedro, ¿verdad? Pero resulta Todos que... lo recordamos por eso. Exactamente, ahí, por eso he querido... Claro, por eso he querido indagar ahí. Porque es que resulta que la gente se ve en este espejo, porque las escrituras son un espejo. La gente se ve en este espejo de esto que acabamos de leer, de este episodio, y ve a Pedro como un hipócrita. Y le llama hipócrita. Pero no, Kefa, Pedro te está diciendo la verdad. Porque en verdad, fíjate qué bonito, dice, en verdad es que él prefería dar la vida a enfrentar al liderazgo judío con el que creció. Fíjate, cada uno tenemos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras fobias, nuestras incapacidades, que no llegamos, nuestros demonios en definitiva, ¿verdad? Y él, claro que hubiera dado la vida. Se equivoca la gente llamándolo hipócrita en esa situación, porque él en verdad hubiera dado la vida. Ahora, lo que no era capaz todavía en ese momento era de enfrentar al liderazgo judío que le crió a él en la enseñanza, que se crió con ellos. La autoridad de los ancianos, claro, la autoridad de los ancianos, le habían condicionado la vida. Si todo lo que sabía de Dios era por los ancianos, ¿cómo iba él a oponerse a los ancianos? Eso sí que era morir para él. Pero dar la vida por el Mesías, claro que lo hubiera dado. Le era más difícil enfrentar aquella situación. Muy buen apunte, muy buen apunte. Bueno, pues para terminar este episodio, cerramos
confirmando que las emociones son químicas y nos dan información de lo que estamos viviendo, que hace parte de nuestra biología, y cuanto más conocimiento, cuanto más integremos estas emociones, más inteligencia emocional tendremos y mejor las vamos a expresar. Igualmente, mejorará nuestra salud. Así que Pedro, muchísimas gracias por esta explicación. La verdad que me he quedado con muchos puntos importantes que los he interiorizado. Muchas gracias por compartir. Gracias a ti, y tener en cuenta algo ya para acabar, que si nosotros no sabemos llevar las emociones a buen término, barajar las emociones en nuestra vida, aplicar las emociones, ser inteligentes emocionalmente, va a haber un sistema que sí sabe de emociones, sí sabe de palabras, sí sabe de símbolos y sí sabe de propaganda. Y en tanto en cuanto tú no te eduques en la emoción, más fácilmente van a entrar a tu psique y la van, en un momento dado, hasta la pueden romper. Manipulación, exacto. Pues muchísimas gracias, gente, por acompañarnos. No olviden suscribirse y darle me gusta. Adiós.